En este video vas a darte cuenta que sucede algo interesante a la hora de aprender inglés. Es algo que puede llegar a causar mucha frustración y podría llegar a ser uno de los principales obstáculos para lograr la meta de hablar fluidamente. Me refiero al miedo a estudiar inglés. Ojo que no estoy hablando del miedo a hablar en inglés, el cual es algo que viene después y también puede ser algo muy difícil de superar. Es posible que ni siquiera hayas pensado que este sea un miedo que valga la pena ponerle atención, pero es algo que puede llegar a afectar con mucha intensidad a algunas personas, pero esto va a depender de la persona que lo esté sufriendo. Este es un temor que se da especialmente al intentar estudiar en un entorno donde el estudio del inglés no es algo común. Más que todo sucede cuando alguien comienza a realizar la práctica del inglés, intentando repetir palabras o frases y se siente atemorizado porque las personas a su alrededor se ríen o lo ven de manera extraña. O también por el simple hecho de que se ve raro estudiando algo a lo que nadie está acostumbrado a ver en ese ambiente. Cuando yo decidí aprender inglés hasta lograrlo, comenzó a suceder algo extraño que en ese momento no creí que fuera tan importante, pero que me estaba afectando para poder avanzar en el idioma. Me di cuenta que yo prefería practicar la pronunciación cuando nadie en mi casa me estaba viendo. Cuando alguien se acercaba a mí, yo dejaba de practicar la pronunciación y comenzaba simplemente a leer y repetir las palabras en mi mente, porque sentía temor de que me escucharan tratando de pronunciar palabras que eran difíciles para mí. Cuando al fin logré practicar en voz alta, comenzaron a verme raro y también vi un par de risas que fueron muy difíciles de asimilar, y por un tiempo dejé de estudiar cuando alguien más estaba cerca. En ese momento lo mejor que me pudo pasar fue darme cuenta que era un miedo que realmente me estaba afectando y no me iba a ayudar en lo absoluto a mejorar en el inglés. Entonces vi un video en YouTube sobre la autoestima en el que hablaba de cómo incrementar la autoconfianza. Entonces lo que hice fue escribir algo parecido a un contrato, en el que escribí la cantidad exacta de tiempo en la que tenía que aprender a hablar inglés, en donde el no lograrlo no era una opción, porque aprender inglés iba a ser el paso más importante en mi vida para lograr las cosas que yo quería alcanzar. Al final del contrato puse mi firma y también la firma de 2 testigos para que el compromiso fuera real. Desde ese momento, increíblemente no me volvió a dar miedo ponerme a estudiar frente a alguien más y nadie se volvió a reír de mí cuando lo hacía. Esto puede parecer algo tonto y es probable que más de alguien se ría al escuchar esto, pero el punto es que funcionó y es lo único que importa. Hasta cierto punto es comprensible que se dé este miedo a estudiar inglés frente a los demás, porque, por ejemplo, aquí en Guatemala no es muy común ver a alguien realmente comprometido con el estudio del inglés. Alguien que está 100% comprometido a aprender inglés puede llegar a tener un comportamiento un poco extraño cuando lo estudia. Por ejemplo, hablar solo mientras camina, estar distraído y otras cosas poco comunes. Esto sucede porque alguien que con seguridad va a aprender a hablar inglés a un muy buen nivel y en un tiempo relativamente corto es porque está obsesionado con lograrlo. Y si algo me di cuenta es que llegar a ese punto el comportamiento de alguien cambia. Es algo inevitable. He visto a muchas personas tener este tipo de miedo sin siquiera darse cuenta que lo tienen. A mí también me pasó y la forma en la que se da es más o menos así. Al tratar de leer la siguiente frase en inglés, cuando se tiene este miedo podría sonar algo así. Was there something wrong with the clothes? Was there something wrong with the clothes? Ahora, con más confianza sonaría algo así. Was there something wrong with the clothes? Was there something wrong with the clothes? Entonces, generalmente se trata del tono de voz que se va a usar para leer la oración, ya que cuando este miedo está presente, el tono de voz baja y se escucha una voz temerosa. Por supuesto, no se trata de leer siempre en voz alta, casi gritando, porque hacer esto durante mucho tiempo causa cansancio en la garganta. Se trata de reconocer nuestro tono natural de voz y usarlo lo más que se pueda durante el estudio, para que a la hora de hablar con una persona, nuestra autoconfianza sea mayor y el temor a hablar en inglés sea mínimo. Generalmente este miedo afecta en mayor medida a las personas que tienen una autoconfianza no tan alta. Por el contrario, las personas con un alto nivel de autoconfianza probablemente nunca lo padezcan. Entonces, si esto se trata de confianza en sí mismo, el secreto para librarse de este miedo es aumentar la autoconfianza en nosotros mismos. Una forma de hacerlo es con la ayuda de alguien más que nos motive y nos muestre el camino para lograr las cosas que creíamos demasiado difíciles o imposibles. Pero, ¿qué pasa cuando no hay nadie para motivarnos? Entonces aquí entra la automotivación. La automotivación es una habilidad como cualquier otra que puede ser aprendida por cualquier persona. Es como aprender a manejar un automóvil. Al principio es muy difícil, pero después se vuelve algo natural que se hace con mucha facilidad sin pensar cómo se gira el volante, cómo se usa el freno o hacer los cambios. Anteriormente hice un video llamado Lo que necesitas para aprender inglés por tu propia cuenta, en el que explico la importancia de tener un motivo muy importante para estudiar inglés. El enlace a ese video está en la descripción para que lo veas.
Toma en cuenta que cuando encuentras un motivo por el cual vale la pena hacer cualquier sacrificio, la automotivación va a comenzar a estar a tu lado para darte la confianza que necesitas para que no te importe lo que digan los demás y por supuesto para que después no tengas miedo a hablar en inglés con otras personas. Tienes que entender que el miedo inicial es temporal, que ese miedo a verse a uno mismo tonto pronunciando malas palabras va a pasar y que en el momento que superes esos miedos iniciales, el aprendizaje del inglés va a ser algo muchísimo más fácil. Recuerda que ahora menos que nunca estás solo para aprender el arte de la automotivación. Basta con que vayas a YouTube y busques videos motivacionales para que te den algo de inspiración para lograrlo. Una de las cosas que más te puede ayudar es tener un modelo a seguir. En mi caso, mi modelo a seguir fue el señor Jack Ma, el fundador de la empresa de comercio electrónico más grande del mundo, Alibaba. Él aprendió inglés por su propia cuenta cuando era solo un jovencito, trabajando de gratis como guía de turistas. Esto lo hizo durante 9 años a cambio de lecciones en inglés, y hoy en día es el hombre más rico de Asia. Algo más que también hay que aprender lo más pronto posible es dejar de darle importancia a lo que las demás personas digan y piensen acerca de nosotros. Durante toda tu vida te vas a encontrar con personas que no van a creer en tus sueños, que te van a decir que no se puede y te van a dar un montón de motivos para demostrarte que no es posible alcanzar lo que ellos tampoco creen que se pueda lograr en sus propias vidas. En ese momento, lo mejor que puedes hacer es mandar a esas personas mucho a la fregada y repetirte una y otra vez que sos capaz de hacerlo. De la única persona que te tiene que importar la opinión es de la persona que ves en el espejo, y asegúrate que sea una muy buena opinión. Cuando te vuelves este tipo de persona, comienzan a suceder cosas inesperadas y también muy buenas. Algunas personas a tu alrededor van a empezar a inspirarse y van a comenzar a preguntarse si ellos también pueden hacerlo. Entonces, cuando veas que esto está sucediendo, nunca vayas a criticarlos, nunca te vayas a reír de sus sueños, sino al contrario. Si comienzas a animar a estas personas que comienzan a creer que es posible, vas a darte cuenta que no solo los estás ayudando a ellos, también tu autoconfianza comienza a incrementarse enormemente. Claro que para poder ayudar a alguien más, primero hay que mejorar uno mismo en lo que sea que vayamos a hacer. Otra cosa que es sumamente efectiva para poder aumentar tu autoconfianza es visualizarse a uno mismo ya habiendo logrado el sueño de hablar inglés. Visualízate de la manera más vívida posible, habiendo logrado la meta de hablar fluidamente en el inglés y también como alguien a quien no le afectan las críticas de los demás en lo más mínimo. Para poner un ejemplo, sé como un pato al que sin importar cuánta agua le caiga encima, siempre se le va a resbalar todo. La verdad es que no sé muy bien por qué la visualización funciona, pero la cosa es que funciona de alguna manera. Para que entiendas un poco más acerca de esto, haz la búsqueda en YouTube, El secreto, la ley de la atracción. Entonces vas a encontrar un documental acerca de la ley de la atracción. Es muy bueno, míralo y te darás cuenta a lo que me refiero. Por último, quiero mencionar algo que aprendí a la mala, y es esto. No divulgues tus metas. No vale la pena, porque las demás personas no las van a entender, tampoco les van a importar y te van a criticar por tener metas. La verdad es que no vale la pena acumular este tipo de situaciones negativas en tu camino hacia el aprendizaje del inglés, y la forma de evitarlo es no divulgando tus metas, a menos que sea con personas positivas y que quieren alcanzar el mismo objetivo. Algo que han aprendido las personas que logran aprender inglés a un gran nivel es que el miedo es una decisión personal y depende de uno mismo enfrentarlo o ceder ante él. Si tantas personas han aprendido a hablar inglés y lo han logrado con problemas y circunstancias incluso peores, cualquiera puede hacerlo. Así que ánimo, porque no me cabe la menor duda de que lo vas a lograr.